Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Demoliendo Mitos de la Política en Vivo, en la 39ª transmisión en vivo. Transmisión número 39, 11:04 de la noche, por aquí en una gélida noche berlinesa. Gente conectada desde distintos lugares del mundo ya: México, Perú, Argentina, Uruguay, Bélgica, España, Costa Rica. Bueno, muchísimos lugares. Como siempre, nos acompaña Beatriz Pulido con la moderación. Muchas gracias, Beatriz, por el apoyo. Nicaragua, Estocolmo, Ibiza. Bueno, qué lindo, qué lindo. Qué lindo, y qué lindo, por cierto, antes de comenzar muy rápidamente, que ya parezcamos a una nada, a muy poquito de los 50.000 suscriptores. En este momento, 49.953, precisamente. 47 suscriptores más para los 50.000. Quizás los contabilicemos durante la transmisión de esta noche aquí, pero si no, bueno, mañana ningún problema. Y recuerden que mañana vamos a realizar una charla con Guillermo Laferriere específica sobre temas militares. Así que para los fanáticos de las cuestiones militares y en particular, naturalmente, de la guerra en Ucrania, todo el mundo invitado a esa charla. En la charla de hoy, queridos demoledores, vamos a establecer el foco en la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 con motivo del aniversario de la voladura de los gasoductos el 26 de septiembre del año 2022. Hoy nosotros ya en octubre, así que hace nada, hace alrededor de 2 semanas, cumplido el primer aniversario, y con motivo de ese aniversario, el periodista Seymour Hersh, un periodista estadounidense súper afamado, súper galardonado, súper reconocido, ganador del premio Pulitzer en 1970 por la publicación de columnas sobre la matanza de My Lai en Vietnam, la revelación de esas matanzas perpetradas por tropas estadounidenses en Vietnam. Eso determinó la obtención del premio Pulitzer en 1970. Bueno, él mismo hace alrededor de 11 meses, poco después del atentado, presentó la primera columna con información obtenida de los servicios secretos estadounidenses, de fuentes de la CIA, con un relato de lo sucedido en eh, la voladura de los gasoductos, directamente responsabilizando al gobierno de los Estados Unidos, a la CIA y al gobierno de Noruega como partícipe de esta voladura. Bueno, ahora con motivo de este aniversario de la voladura, por primera vez presentó informaciones adicionales en una nueva columna, una vez más con motivo del aniversario, y en esa columna básicamente como novedad aparece un análisis de los objetivos perseguidos por los Estados Unidos, por el gobierno de Biden más en particular, la existencia de una disputa interna entre el gobierno de Estados Unidos y los servicios de inteligencia de la CIA
perpetradores de este atentado, a raíz de lo cual sectores disconformes de la CIA participan a Hersh de lo sucedido, de lo contrario, él aparecería como nosotros, carente de fuentes, carente de información. Y finalmente también va a realizar un análisis sobre o realizó en esta columna con motivo del aniversario, un análisis sobre el lamentable rol de los medios de comunicación, acompañando las versiones oficiales de la Casa Blanca, del gobierno alemán, y esta versión ridícula de un grupo de ucranianos independientes, autónomos, quienes habrían perpetrado el atentado con eh, una barcaza, un velero de apenas 12 metros de largo, si no recuerdo mal. Además de todo esto, en las últimas semanas también aparecieron informaciones, esto no lo vamos a presentar hoy, quizás lo presentemos más adelante, pero aparecieron informaciones relativas a la cantidad de explosivo necesario para la voladura de estos gasoductos y aparecieron todo esto en la reunión del Consejo de Seguridad en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, algunos investigadores alemanes, estadounidenses, presentaron en esa reunión informaciones relativas a la cantidad de explosivo utilizado, como así también a la forma de realización del atentado, los vuelos de ida y de vuelta para la activación de las bombas a través de un sonar, etcétera, etcétera. Eso hoy no lo vamos a presentar porque si no, realmente la cantidad de datos, de información y el tiempo necesario no podríamos realizar hoy todo eso, pero hoy sí vamos a presentar el artículo, la columna de Seymour Hersh, traducida al español, por cierto, solamente por un medio independiente denominado, llamado CTXT, Contexto y Acción, un medio español, el único con el coraje necesario para la publicación de una traducción de esta columna de Seymour Hersh, ignorada por los medios occidentales y en el mundo hispanoparlante, ignorada también por los grandes medios. O recuerdan ustedes muchas referencias a esta columna publicada hace 2 semanas aproximadamente. Nada, silencio de radio como, bueno, los propios países implicados en esto también eh, con un silencio atronador, por caracterizarlo de alguna manera. Así que hoy vamos a presentar esa columna y después de eso, la columna de Sigmund Scherch, por cierto, y después de eso quiero presentar rápidamente dos videos, dos documentos, eh, sí, en video de la señora Victoria Nuland. Quiero presentar dos declaraciones de la señora Victoria Nuland en el Congreso estadounidense antes y después de la voladura de los gasoductos. Nosotros ya aquí en una transmisión en vivo realizamos un análisis de lo sucedido allá a finales de 2021 en Estados Unidos durante la visita del canciller el canciller Scholz a la Casa Blanca y la amenaza de Biden. Recordarán seguramente esa transmisión, si no por ahí recorran los videos porque generamos además cápsulas posteriormente con la conferencia de prensa en conjunto de ambos, Biden y Scholz, en la Casa Blanca y la amenaza directa de Biden frente a Scholz de, en el caso de una invasión, nosotros vamos a determinar la desaparición de los gasoductos y Scholz, en lugar de reaccionar a esa amenaza, responde, sí, vamos a cometer acciones en conjunto, pero Biden bien clarito ahí estableció, lo recordarán, que
en conjunto nada, que Estados Unidos determinaría la voladura de esos gasoductos rusos y germanos, recuerden, la inversión llevada a cabo tanto por empresas rusas como por empresas alemanas, 51%, si no recuerdo mal, de la propiedad de ese gasoducto en manos de empresas rusas, principalmente de las empresas estatales rusas, y el resto de Alemania, inversiones de miles de millones de euros, bueno, devenidas en chatarra bajo el océano, como la caracterizó Victoria Nuland, y por ahí, esa de paso, una de las frases de Victoria Nuland en este documento fílmico, el cual vamos a presentar después del análisis de la columna de Hersh con nuevas informaciones. Así que, dicho esto, trazado ya de alguna manera el plan, por primero la columna de Seymour Hersh traducida al español, y después los videos, los documentos fílmicos de Victoria Nuland antes y después de la voladura, con, una vez más, la confesión de que Estados Unidos iba a cometer un atentado contra estos gasoductos. Para, no genera sorpresa en mí esto, pero verdaderamente que en los grandes medios presenten esto como, ay, todavía no podemos determinar la autoría, cuando los propios responsables, antes y después de este atentado, realizan declaraciones aceptando que cometieron un atentado prácticamente, contra un aliado, naturalmente, de Estados Unidos contra Alemania. Bueno, aún así, no, bueno, no aparecen pruebas, ¿no? No aparece Biden con un mechero en la mano y, por otro lado, la mecha de la bomba antes de la explosión, ¿no? Bueno, eso seguro que no, pero pruebas en cuanto a declaraciones de sobra, pero bueno, esa es la situación actual de los medios en, en Occidente, por llamarlo de alguna manera, triste, porque, bueno, la gran mayoría de gente, quienes no acompañan voces críticas como las de este canal y muchos otros, pero aún así una minoría muy pequeña con respecto a esos grandísimos medios, bueno, la gran mayoría de gente aparece sometida a esos relatos ficticios, a esas construcciones verdaderamente dantescas de realidades paralelas. Pero bueno, estoy abandonando o estoy retrasando demasiado el inicio del análisis, como de costumbre, siempre yo muy charlatán, mil disculpas por eso. Comencemos entonces con el análisis de este texto. Una vez más, quiero remachar que este medio CTXT representa el único medio en español con la publicación de esta columna de Seymour Hersh, así que mucho mérito para ellos. La presentamos sencillamente con una lectura, quizás algún comentario de mi parte, pero quiero principalmente presentar las ideas de Seymour Hersh más que las mías. Así que comenzamos. Un año de mentiras sobre el Nord Stream. Seymour Hersh aporta nuevos detalles sobre la responsabilidad de Estados Unidos en el atentado y revela que su fuente perteneció al pequeño grupo de planificación que trabajó en Oslo con la Marina Real Noruega. Qué lindo los noruegos, ¿eh? Ejemplo de el Estado social, eh, sí, del capitalismo, del estado de bienestar, de una sociedad desarrollada, tanto en lo económico como en lo social, un modelo de país. Todos querríamos en nuestros países los éxitos de Noruega, pero con algunos pequeños deslices como esto, ¿no? Participar en un atentado contra otro país. Pero bueno, es el cinismo muchas veces aún de los países como Suecia, como Finlandia, como Dinamarca, como Noruega, ejemplos del desarrollo a escala global, admirados y con razón, porque generaron modelos sociales, ¿sí? No solamente económicos, sino modelos socioeconómicos caracterizados por el bienestar, con economías mayormente inclusivas, con sistemas de seguridad social muy abarcativos, con niveles de pobreza
y de marginalidad muy pequeños, éxitos, entre comillas, dentro de los marcos del capitalismo neoliberal de principios del siglo XXI, pero con estas cositas, ¿no? Como parte de esa estructura de poder a escala global. Otra vez, demasiado de mi parte. Comenzamos la lectura con la promesa de que yo a partir de ahora no voy a realizar comentarios sobre el tema. No sé mucho acerca de las operaciones encubiertas de la CIA, comienza Seymour Hersh. Nadie ajeno a ellas puede saberlo. Pero sí entiendo que el elemento esencial de todas las misiones llevadas a cabo con éxito es la capacidad de negarlas de forma plausible. Los hombres y mujeres estadounidenses que, de forma encubierta, entraron y salieron de Noruega durante los meses que tardaron en planear y destruir 3 de los 4 gasoductos Nord Stream en el mar Báltico hace un año, no dejaron rastro alguno, ni un indicio de la existencia del grupo, aparte del éxito de la misión. Poder negarlo oficialmente como opción para el presidente Joe Biden y sus asesores de política exterior era crucial. Por eso no se introdujo ninguna información importante sobre la misión en un ordenador, sino que se tecleó en una máquina de escribir Royal o quizás en una Smith Corona con una o dos copias de carbón, como si Internet y el resto del mundo digital aún no se hubiera inventado. La Casa Blanca se mantenía apartada de lo que ocurría cerca de Oslo. Desde el terreno se proporcionaron varios informes y actualizaciones directamente al director de la CIA, Bill Burns, que era el único vínculo entre los planificadores y el presidente que autorizó que la misión tuviera lugar el 26 de septiembre de 2022. Me acompañan con el audio hasta ahí, ¿verdad? En el caso de cualquier problema técnico, ayúdenme por favor con el aviso. Una vez concluida la misión, los papeles mecanografiados y los carbones se destruyeron, de modo que no quedara ningún rastro físico, ninguna prueba de que más adelante, o ninguna prueba que más adelante pudiera desenterrar un fiscal especial o un historiador dedicado al estudio de los presidentes. Se podría decir que fue el crimen perfecto. Hubo un fallo. Una falta de entendimiento entre quienes llevaron a cabo la misión y el presidente Biden respecto a por qué éste ordenó la destrucción de los oleoductos cuando lo hizo. Mi reportaje inicial de 5.200 palabras, publicado a principios de febrero, terminaba citando crípticamente a un funcionario conocedor de la misión que dijo: era una historia de portada. El funcionario añadió: el único fallo fue la decisión de llevarla a cabo. Esta es la primera vez que se relata ese fallo en el primer aniversario de las explosiones y seguramente no gustará al presidente Biden y a su equipo de seguridad nacional. Inevitablemente, mi primer artículo causó sensación, pero los principales medios de comunicación hicieron hincapié en los desmentidos de la Casa Blanca y se apoyaron en un viejo truco: mi confianza en una fuente anónima, para unirse a la administración en desmentir la idea de que Joe Biden pudiera haber tenido algo que ver con semejante atentado. Debo señalar aquí que he ganado literalmente decenas de premios a lo largo de mi carrera por artículos publicados en el The New York Times, The New Yorker, sin identificar a una sola fuente. En el último año hemos visto una serie de artículos periodísticos contrarios que no identificaban ninguna fuente de primera mano, que afirman que un grupo disidente ucraniano llevó a cabo el ataque de la operación de buceo técnico en el mar Báltico con un yate alquilado de 15 metros llamado Andrómeda. Esta versión risible y las razones por las cuales esta versión representa una ficción, las contradicciones en el relato y los hechos contradiciendo esta versión de la voladura a cargo de la voladura por parte de un grupo de ucranianos en un velero alquilado llamado Andrómeda. Bueno, la presentamos aquí con el periodista alemán Florian Barbeck, lo recordarán, en una transmisión también, y él presentó
las investigaciones llevadas a cabo por él mismo, las cuales determinaban que esta versión representaba una falacia total y absoluta. Esto está referencia ahora a Seymour Hersh, y aquí, por cierto, en la ilustración, la portada del Zeit, uno de los periódicos más importantes de Europa, investigaciones sobre el Nord Stream, las huellas dirigen hacia Ucrania, y acá esta del New York Times. Estos son los dos grandes promotores de esta versión delirante. Por un lado, en Alemania, Spiegel y Zeit, Spiegel principalmente, y la televisión pública, los medios públicos de comunicación, y por el otro lado, en Estados Unidos, The New York Times, con ahí el titular Intelligence Suggests, bueno, la inteligencia sugiere que un grupo pro-ucraniano saboteó los gasoductos, dicen los oficiales estadounidenses, ¿sí? Aquí artículos del 7 de marzo de 2023 que sugieren que un grupo ucraniano llevó a cabo el ataque al Nord Stream. Bien, me van acompañando hasta ahora, ¿verdad? Bueno, siguiente párrafo de la columna de Seymour Hersh. Ahora puedo escribir sobre el inexplicable fallo citado por el funcionario anónimo. Una vez más, se trata de la cuestión clásica de qué es, en realidad, la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Una cuestión que ya planteó Richard Helms, que dirigió la agencia durante los tumultuosos años de la guerra de Vietnam y el espionaje secreto de la CIA a los estadounidenses, ordenado por el presidente Lyndon Johnson y mantenido por Richard Nixon. En diciembre de 1974, publiqué en The Times un reportaje sobre ese espionaje que dio lugar a unas sesiones sin precedentes en el Senado sobre el papel de la agencia en sus infructuosos intentos, autorizados por el presidente John F. Kennedy, de asesinar al líder cubano Fidel Castro. Helms les dijo a los senadores que la cuestión era si él, como director de la CIA, trabajaba para la Constitución o para la corona, personificada en los presidentes Johnson y Nixon. El comité Church dejó la cuestión sin resolver, pero Helms dejó claro que él y su agencia trabajaban para el mandamás de la Casa Blanca. Ahí el velero Andrómeda con el cual habrían realizado la voladura de los gasoductos. Solo como nota al pie, en esta reunión del Consejo de Seguridad, los investigadores alemanes y estadounidenses y finlandeses presentaron información científica a partir de eminencias académicas respecto a la cantidad de explosivo utilizado, y en lugar de entre los 700 y 900 kilos supuestamente utilizados, según esta versión del grupo de amigos con las cervecitas y las cañas de pescar subidos a este velerito Andrómeda, en lugar de entre 700 y, y 900 kilos de explosivo equivalente al TNT, habrían realizado la voladura con algo así como 35 toneladas de explosivo, 35.000 kilos. Generen la imagen visual de 35 toneladas de explosivos subidos a este barquito. Bueno, cosas de la vida y la libertad de expresión en Occidente. Pero bueno, próximo párrafo. Volviendo a los gasoductos Nord Stream, es importante entender que cuando Joe Biden ordenó volarlos el 26 de septiembre de 2022, el gas ruso ya no llegaba a Alemania a través de dichos gasoductos. Nord Stream 1 había estado inyectando grandes cantidades de gas natural a bajo coste hacia Alemania desde 2011 y había contribuido a reforzar el estatus de Alemania como coloso fabril e industrial. Pero Putin lo cerró a finales de agosto de 2022, cuando la guerra de Ucrania estaba, en el mejor de los casos, estancada. Nord Stream 2 se terminó de construir en septiembre de 2021, pero el gobierno alemán, presidido por el canciller Olaf Scholz, bloqueó el suministro de gas 2 días antes de la invasión rusa a Ucrania. Si no recuerdo mal, el 22 de febrero, antes del inicio de la invasión. Y por cierto, aquí recuerdo una cita presentada en este canal muchas veces del CEO, ¿no?, el gerente general de BASF, lo llaman en alemán, la empresa química más grande de Alemania y más grande del mundo, quien recordaba cuando comenzó todo esto y cuando
la guerra determinó la interrupción del gas ruso, él recordaba que el carácter de campeón del mundo de las exportaciones de Alemania durante los últimos 20 años había respondido, por un lado, a la innovación de la industria alemana y por otro lado al gas ruso barato. ¿Sí? Esto está remachando Hersh acá respecto a el rol de ese gas ruso y lo sucedido, bueno, con el gasoducto Nord Stream 1. Antes del Nord Stream 1, Rusia ya despachaba gas hacia Europa a través de otros gasoductos como el Yamal y demás, pero claro, el Nord Stream 1 con su enorme capacidad y más adelante el Nord Stream 2 construido pero nunca puesto en funciones, maximizaron eso, maximizaron la colaboración, maximizaron los envíos, generaron un aumento de la cantidad de gas y naturalmente de la interdependencia entre Rusia y Europa y en particular entre Rusia y Alemania. Recuerden esto por las conclusiones del artículo. Próximo párrafo. Habida cuenta de las vastas reservas de gas natural y petróleo de Rusia, los presidentes estadounidenses, desde John F. Kennedy, han estado alerta ante la posible militarización de estos recursos naturales con fines políticos. Esta sigue siendo la opinión principal entre Biden y sus asesores de política exterior más agresivos, el secretario de Estado Anthony Blinken, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, y Victoria Nuland, ahora segunda a bordo de Blinken. ¿Sí? Nuestra querida amiga Victoria. Sullivan convocó una serie de reuniones de alto nivel sobre seguridad nacional a finales de 2021, cuando Rusia estaba incrementando sus efectivos a lo largo de la frontera de Ucrania y la invasión se consideraba casi inevitable. Meses antes del inicio de la invasión esto. El grupo, que incluía a representantes de la CIA, fue conminado a presentar una propuesta de acción que pudiera servir como un elemento disuasorio para Putin. La misión de destruir los oleoductos estaba motivada por la determinación de la Casa Blanca de apoyar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El objetivo de Sullivan parecía claro. La política de la Casa Blanca era disuadir a Rusia de un ataque, me dijo el funcionario. El reto que se planteó a los servicios de inteligencia fue que ideáramos una vía que fuera suficientemente potente como para lograr eso y que supusiera una firme demostración sobre la capacidad de Estados Unidos. ¿Sí? Acá comenzó el relato de lo sucedido, nunca antes había sido presentado así, en las altas esferas del poder estadounidense a finales de 2021, cuando ya había comenzado la movilización de tropas rusas. Recuerden que antes de eso, Putin presenta un último proyecto para generar un acuerdo, un último plan, un último borrador, ¿sí? Un último proyecto para establecer un acuerdo relativo a Ucrania y su neutralidad con respecto a la OTAN, como último intento de negociación después de años de negociación. Lo rechazan en la Casa Blanca ¿no? de volea y ahí comienza entonces la movilización de tropas paulatina hacia las fronteras de Rusia, hacia Ucrania y de Bielorrusia hacia Ucrania también. Bueno, en ese momento, y esto está presentando el artículo, en ese momento Sullivan realiza una reunión con la CIA con el fin de generar un plan disuasorio para Putin, ¿sí? Generar un plan de destrucción utilizable como amenaza, como forma de disuasión. Putin, si vos comenzás una invasión, nosotros ya parecemos capaces o preparados para la destrucción de estos gasoductos vitales, supuestamente vitales, por lo menos esa es la idea en ese entonces, para la economía rusa. ¿Sí? Bien. Próximo párrafo. Ahora sé lo que no sabía entonces. La verdadera razón por la que la administración Biden sacó a relucir la eliminación del gasoducto Nord Stream
Hace poco el funcionario me explicó que en aquel momento Rusia suministraba gas y petróleo a todo el mundo a través de más de una docena de gasoductos, pero que Nord Stream 1 y 2 iban directamente desde Rusia a Alemania a través del mar Báltico. La administración puso Nord Stream sobre la mesa porque era el único al que podíamos acceder y porque la misión sería completamente negable, dijo el funcionario. Resolvimos el problema en pocas semanas, a principios de enero, y se lo comunicamos a la Casa Blanca. Supusimos que el presidente utilizaría la amenaza contra Nord Stream como un elemento disuasorio para evitar la guerra. A partir de esto genera sentido la amenaza de Biden con Scholz a su lado antes, em, antes del inicio de la invasión. Lo recuerdan a Biden. Si comienza la invasión, we will put an end to it. Vamos a ponerle un final a los gasoductos, ¿no? Esa es la amenaza disuasoria. Esa es la idea original. Atención a esto. Acompáñenme o acompañen a Hersh en el relato de esto. Para el grupo secreto de planificación de la agencia no fue ninguna sorpresa que el 27 de enero de 2022 la segura y confiada Nuland, entonces subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, advirtiera estridentemente a Putin de que si invadía Ucrania, como claramente planeaba hacer, de un modo u otro Nord Stream 2 no seguiría adelante. La frase llamó mucho la atención, pero no así las palabras previas a la amenaza. La transcripción oficial del Departamento de Estado muestra que antes de la amenaza, Nuland dijo, con respecto al gasoducto, seguimos manteniendo conversaciones muy firmes y claras con nuestros aliados alemanes. Cuando un periodista le preguntó cómo podía afirmar con certeza que los alemanes estarían de acuerdo, porque lo que los alemanes han dicho públicamente no coincide con lo que usted está diciendo, Nuland respondió con un asombroso doble lenguaje. Le diría que volviera atrás y leyera el documento que firmamos en julio de 2021, que dejaba muy claras las consecuencias para el gasoducto si Rusia volvía a atacar a Ucrania. Eso es la respuesta de Nuland en un supuesto documento firmado con Alemania en 2021. Pero ese acuerdo, que se comunicó a los periodistas, no especificaba amenazas ni consecuencias, según informaron The Times, The Washington Post y Reuters. En el momento del acuerdo, el 21 de julio de 2021, Biden dijo a la prensa que, dado que el 99% del oleoducto estaba terminado, la idea de que se iba a decir o hacer algo para detenerlo ya no era posible. En aquel momento, los republicanos, encabezados por el senador Ted Cruz de Texas, describieron la decisión de Biden de permitir el paso de gas ruso como un triunfo geopolítico generacional para Putin y una catástrofe para Estados Unidos y sus aliados. Julio de 2021. Hasta ahí Estados Unidos había convalidado la creación del Nord Stream 2. Sin embargo, a partir de esta decisión de generar la posibilidad de un ataque a forma de disuasión, como manera de disuasión, acá de repente Nuland recordaba, no, nosotros esto ya lo presentamos, pero no lo habían presentado antes porque la idea de la disuasión recién aparece a finales de 2021, cuando ya había Putin comenzado la movilización de las tropas. Sin embargo, el 7 de febrero de 2022, 2 semanas después de la declaración de Nuland, en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca con el canciller Olaf Scholz, que estaba de visita, Biden dio a entender que había cambiado de opinión y que se unía a Nuland y a otros asesores de política exterior igualmente belicistas y habló de acabar con el gasoducto. Si Rusia invade, es decir, si los tanques y las tropas vuelven a cruzar la frontera de Ucrania, ya no habrá Nord Stream 2. Le pondremos fin. Le pondremos fin. We will put an end to it. Esas son las palabras textuales en inglés de Biden. Lo presentamos acá en el canal una o dos veces ya, con el video incluido. A la pregunta de cómo podría hacerlo, ya que el gasoducto estaba bajo control de Alemania, Biden respondió, lo haremos, se lo prometo, podremos hacerlo. Hay una foto de ese encuentro. Biden cara seria y Scholz así como, uy. Bueno, Olaf Scholz y Joe Biden durante su reunión del 7 de febrero en la Casa Blanca. Ahí la foto.
A la misma pregunta, Scholz respondió: actuamos conjuntamente, estamos absolutamente unidos y no daremos pasos diferentes. Daremos los mismos pasos y serán muy, muy duros para Rusia, y ellos deberían entenderlo. Algunos miembros del equipo de la CIA consideraban entonces y ahora que el dirigente alemán era plenamente consciente de la planificación secreta que se estaba llevando a cabo para destruir los oleoductos. Para entonces, el equipo de la CIA ya había hecho los contactos necesarios en Noruega, cuyos mandos de la Marina y de las Fuerzas Especiales tienen un largo historial de colaboración en tareas de operaciones encubiertas con la agencia. Qué bien los noruegos, ¿eh? Los marineros noruegos y las patrullas de la clase Nasty ayudaron a introducir clandestinamente operativos de sabotaje estadounidenses en Vietnam del Norte a principios de los años de la década de 1960, cuando Estados Unidos, tanto en el gobierno de Kennedy como en el de Johnson, dirigía allí una guerra no declarada. Con la ayuda de Noruega, la CIA hizo su trabajo y encontró la manera de hacer lo que la Casa Blanca de Biden quería que se hiciera con los oleoductos. En ese momento, el reto para la comunidad de los servicios de inteligencia era idear un plan que fuera lo bastante contundente como para disuadir a Putin de que atacara a Ucrania. El funcionario me dijo: lo conseguimos, encontramos un elemento disuasorio extraordinario por su impacto económico para Rusia. Pero Putin lo hizo, la invasión, a pesar de la amenaza. Fueron necesarios meses de investigación y práctica en las agitadas aguas del mar Báltico por parte de los dos expertos buceadores de aguas profundas de la Marina estadounidense, reclutados para la misión antes de que ésta se diera por iniciada. Los magníficos marinos noruegos encontraron el lugar adecuado para colocar las bombas que harían estallar los oleoductos. Los altos funcionarios de Suecia y Dinamarca, que siguen insistiendo en que no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo en sus aguas territoriales compartidas, hicieron la vista gorda ante las actividades de los operativos estadounidenses y noruegos. El equipo estadounidense de buzos y el personal de apoyo en el buque nodriza de la misión, un cazaminas noruego, sería difícil de ocultar mientras los buzos realizaban su trabajo. El equipo no sabría hasta después del atentado que los más de 1.200 kilómetros del Nord Stream 2 se habían cerrado dejando gas natural en su interior. Claro, no podían determinarlo porque realizaron la colocación de los objetivos antes, ¿sí? Una vez iniciada la invasión, pero antes de la decisión paulatina de Putin de cercenar el envío de gas, hasta que en agosto de 2022 se terminó el corte final del Nord Stream 1, todavía activo hasta ese momento. Recuerden, el Nord Stream 2 nunca inaugurado, con gas por dentro, pero nunca inaugurado, ¿sí? Lo que yo no sabía entonces, pero me contaron hace poco, fue que después de la extraordinaria amenaza pública de volar el Nord Stream 2 que hizo Biden con Scholz a su lado, el grupo de planificación de la CIA fue informado por la Casa Blanca de que no habría un ataque inmediato contra los dos gasoductos, pero que el grupo debía organizar la colocación de las bombas necesarias y estar preparado para activarlas bajo demanda una vez comenzada la guerra. Fue entonces cuando nosotros, el pequeño grupo de planificación que trabajaba en Oslo con la Marina Real Noruega y los servicios especiales en el proyecto, comprendimos que el ataque a los oleoductos ya no sería disuasorio porque a medida que avanzaba la guerra nunca tuvimos el mando. Tras la orden de Biden de activar los explosivos colocados en los oleoductos, bastó un corto vuelo de un avión noruego y el lanzamiento de un dispositivo de sonar modificado en el lugar adecuado del mar Báltico para conseguirlo. Para entonces, el grupo de la CIA hacía tiempo que se había disuelto. El funcionario también me dijo: nos dimos cuenta de que la destrucción de los dos oleoductos rusos no estaba relacionada con la guerra de Ucrania. Putin estaba en proceso de anexionarse los 4 oblasts, provincias ucranianos, que quería, sino que formaba parte de una agenda política neoconservadora para evitar que Scholz y Alemania, con el invierno a la vuelta de la esquina y los oleoductos cerrados, se acobardaran y abrieran el Nord Stream 2 cerrado. El temor de la Casa Blanca era que Putin pusiera a Alemania bajo su control y luego fuera por
Polonia. Sobre esto vamos a realizar una reflexión más adelante. La Casa Blanca no dijo nada mientras el mundo se preguntaba quién había cometido el sabotaje, de modo que el presidente asestó un golpe a la economía de Alemania y Europa Occidental, me dijo el funcionario. Podría haberlo hecho en junio y decirle a Putin, te dijimos lo que haríamos. El silencio y los desmentidos de la Casa Blanca fueron, dice, una traición a lo que estábamos haciendo. Si vas a hacerlo, hazlo cuando sirva para algo. El invierno pasado, Alemania asignó 286 mil millones en subvenciones para hacer frente a las facturas de electricidad. ¿Por qué como aclaración, por qué la sensación de estos espías responsables de la voladura de una traición por parte de Biden? Bueno, porque Biden lo llama con la misión de generar un plan disuasorio para Putin. Putin con la amenaza de Biden de, ¿no? Vamos a determinar el fin de los gasoductos en el caso de una invasión, para Putin generó tanto miedo como un pichoncito, un gorrioncito pichón en su nido. Putin determinó la invasión de todos modos después de años de intentos de negociación respecto a la neutralidad de Ucrania. Y entonces, ¿qué hubieran querido estos señores de la CIA? Bueno, si esto representaba un elemento disuasorio, pero Putin comenzó la invasión de todos modos, entonces en junio, apenas o poco tiempo después de comenzada la invasión y de la instalación de esto, bueno, ahí realicemos el atentado, ahí realicemos inmediatamente el atentado con la idea de esto de aquí. Te dijimos lo que haríamos, ¿no? Bueno, presentamos una amenaza, la desobedecieron, Putin la desobedeció. Bueno, ahí entonces realizamos la voladura, realizamos el atentado. Pero no, Biden retrasó esto, el grupo desapareció, ese grupo constituido ad hoc para la realización de este atentado, aparecía ya disuelto, y tiempo después, incluso cuando estos gasoductos ya aparecían cortados, ¿sí? Porque bueno, inicialmente si todavía despachaban gas, primero como amenaza y después como cumplimiento de esa amenaza, bueno, ahí generaba sentido en ese contexto, ¿no? Putin, vos advertido, ahora volados los gases, despachando todavía gas. Pero claro, en agosto Putin determina la interrupción total del único gasoducto todavía abierto, aunque cada vez con menor porcentaje de gas transportado. Si no recuerdo mal, en esa última etapa ya despachaba el 30% del gas habitualmente enviado por el Nord Stream 1. Bueno, en agosto determina la interrupción. Entonces, ¿para qué la voladura después a finales de septiembre? ¿Cuál la interpretación de estos señores de la CIA? Eso representa una traición a nuestro trabajo, a nuestra comisión, a nuestra tarea, porque evidentemente esta voladura no respondía ni a la disuasión, ni respondía a a generar el fin de la guerra a través de, vos Putin advertido, ahora por eso volados los gasoductos. No respondía a eso, sino que aparecía en el contexto de generar para Alemania una situación de no retorno. Algo dicho en este canal en el momento de los atentados, no por fuentes en la CIA, sino sencillamente por análisis político y geopolítico llevado a cabo de manera independiente y crítica en este canal, con otros investigadores, analistas también, Fernando Moragón, si no recuerdo mal, algo parecido también por Antonio Aguilar y varios de los invitados en este canal y por nosotros también. Así que el análisis crítico independiente, a veces cometemos errores, pero la independencia y el carácter crítico ayudan a realizar análisis por lo general más o menos cercanos a la realidad, confirmado ahora esto, dicho aquí especulativamente, sin pruebas. Bueno, este señor acá lo determina con una fuente de la CIA, nada más y nada menos. Próximo paso, y ya vamos redondeando el final del artículo, más
Por ahí viene el audio, ¿verdad? Todo bien técnicamente. Ayúdennos con los likes, por favor. Recuerden que de esa manera, de alguna manera, respondemos a la censura permanente del canal a través de la desmonetización y demás. Así que con cuanto más like, más difusión, más difícil para YouTube la censura de nuestro canal. Un canal sencillamente con contenido crítico, ni más ni menos que eso, ni guerrerista, sino todo lo ni pro occidental, ni pro ruso, ni pro chino, ni pro nada, pro paz y pro análisis crítico. Y naturalmente, bueno, como siempre, antiimperialista y latinoamericanista, eso siempre. Próximo párrafo. Un paso hacia la Tercera Guerra Mundial. La dirección del equipo de la CIA interpretó que las directrices engañosas de Biden al aprobar la orden de destruir los oleoductos, me dijo el funcionario, eran como dar un paso estratégico hacia la Tercera Guerra Mundial. ¿Y si Rusia hubiera respondido diciendo, vosotros volasteis nuestros oleoductos y yo voy a volar vuestros oleoductos y vuestros cables de comunicación? Nord Stream no era una cuestión estratégica para Putin, era una cuestión económica. Quería vender gas. Ya había perdido sus gasoductos cuando se cerraron los Nord Stream 1 y 2 antes de que comenzara la guerra de Ucrania. Acá un error de Hersh, acá una imprecisión. El 2 cerrado antes, el 1 cerrado en agosto, pero antes del atentado, así que el punto es lo mismo, ¿no? Pocos días después del atentado, las autoridades de Dinamarca y Suecia anunciaron que llevarían a cabo una investigación. 2 meses después informaron de que efectivamente se había producido una explosión y dijeron que habría nuevas investigaciones. No se ha hecho ninguna. El gobierno alemán llevó a cabo una investigación, pero anunció que gran parte de sus conclusiones serían confidenciales. El invierno pasado, las autoridades alemanas asignaron 286 mil millones de dólares en subvenciones a grandes empresas y propietarios de viviendas que tuvieron que hacer frente a las facturas de electricidad más elevadas para hacer funcionar sus negocios y calentar sus hogares. Mi departamento, uno de ellos, el precio de la electricidad y del gas más o menos cuadruplicados en su momento. Y ahora pronto el nuevo invierno, y mamita, ¿no? La que vamos ahí a presenciar, de aquí a poco vamos a presenciar una situación caótica una vez más como el invierno pasado. El impacto todavía se deja sentir hoy con la previsión de un invierno más frío en Europa. El año pasado nos ayudó un invierno muy benigno, muy benigno. Por eso, a pesar del aumento sideral del gas y de la electricidad, el gas alcanzó, cuidado, recordemos, alcanzó con medidas de ahorro de entre el 15 y el 20%. Yo recuerdo salidas a la noche por Berlín y la ciudad aparecía como una boca de lobos, las calles, las autopistas, las rutas, todo apagado, hasta los monumentos, por lo general, la columna de la Victoria aquí iluminada, ¿no? Como en cualquier lugar, cualquier monumento por la noche con reflectores, no, todo apagado, pero en un invierno muy benigno. Esa el salvataje, por lo menos para que alcanzara. ¿Sí? Después, el aumento y la desindustrialización de Alemania como producto de ese aumento, eso ya ha sucedido, eso llevado a cabo naturalmente. Próximo párrafo. El presidente Biden esperó 4 días antes de calificar el atentado contra el oleoducto de acto deliberado de sabotaje. Dijo, ahora los rusos están difundiendo información falsa al respecto. En una conferencia de prensa posterior, a Sullivan, que presidió las reuniones que condujeron a la propuesta de destruir de forma encubierta los oleoductos, se le preguntó si el gobierno de Biden cree ahora que Rusia fue la probable responsable del acto de sabotaje. La respuesta de Sullivan, sin duda ensayada, fue, bueno, en primer lugar, Rusia ha hecho lo que hace con frecuencia cuando es responsable de algo, que es hacer acusaciones de que en realidad ha sido otro el que lo hizo. Lo hemos visto repetidamente a lo largo del tiempo. Sin embargo, hoy el presidente también ha sido claro al expresar que hay que trabajar más en la investigación antes de que el gobierno de Estados Unidos esté preparado para responsabilizar a alguien en este caso. Continuó. Todo esto palabras de Sullivan en la, en la misma conferencia de prensa. Por un lado, fueron los rusos y por otro lado, no, nosotros en investigaciones. Continuó.
Seguiremos trabajando con nuestros aliados y socios para reunir todos los datos y luego adoptaremos una decisión sobre qué hacer a partir de ahí. No he encontrado ningún caso en el que alguien de la prensa estadounidense haya preguntado posteriormente a Sullivan sobre los resultados de su decisión. Tampoco he encontrado ninguna prueba de que Sullivan o el presidente hayan sido interrogados desde entonces sobre los resultados de la decisión ni sobre qué hacer a partir de ahí. Acá la denuncia a la complicidad de la prensa, de los medios estadounidenses, ¿no? Por un lado, la respuesta de Sullivan de, esto los rusos, en la misma declaración, no, pero nosotros en investigación ya determinaremos nuestra postura, y después silencio de radio y ni siquiera un periodista con la dignidad, o por lo menos ni siquiera la dignidad, con el trabajo periodístico, la coherencia, sí, la coherencia periodística, el rigor periodístico de una pregunta. Señor Sullivan, usted hace algún tiempo realizó una declaración respecto a que Estados Unidos determinaría su posición al respecto sobre esta cuestión de los responsables del atentado y, bueno, determinaría también su postura y su decisión respecto a esto. ¿Cuál es su posición ahora? Nada, silencio. Tampoco hay pruebas de que el presidente Biden haya pedido a la comunidad de los servicios de inteligencia estadounidense que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre el atentado del oleoducto. Tales peticiones se conocen como taskings, asignación de tareas, y se toman en serio dentro del gobierno. Todo esto explica por qué una pregunta rutinaria, que formulé aproximadamente un mes después de los atentados a alguien con muchos años de experiencia en la comunidad de los servicios de inteligencia estadounidense, me llevó a una verdad que nadie en Estados Unidos ni en Alemania parece querer investigar. Mi pregunta era sencilla. ¿Quién lo hizo? El gobierno de Biden voló los oleoductos, pero la acción tuvo muy poco que ver con ganar o detener la guerra. Fue el resultado de los miedos de la Casa Blanca a que Alemania vacilara y reabriera el flujo de gas ruso, y a que Alemania y después la OTAN, por razones económicas, cayeron bajo el dominio de Rusia y sus extensos y baratos recursos naturales. Y de este modo se llegó al temor definitivo, que Estados Unidos perdiera su antigua primacía en Europa Occidental. Esa es la conclusión del artículo. Esa es la conclusión de nuestro análisis en aquel entonces, ¿sí? ¿Por qué este atentado como forma de generar una situación de no retorno para Alemania? Alemania en ese entonces deliberaba sobre la conveniencia del apoyo irrestricto a la guerra sin una vía de negociación en paralelo por las terribles consecuencias de la guerra. Esto poco antes del inicio del invierno. Bueno, una vez destruido el gasoducto y terminada la posibilidad de recepción de gas ruso, bueno, ya qué vacilación, ¿sí? Ya no podía rectificar, y determinar que en lugar de patrocinar una guerra a todo nada, sin canales de diálogo abiertos, podía determinar que generaría presión en Ucrania para que Ucrania comenzara negociaciones, o mejor dicho, recomenzara las negociaciones interrumpidas por orden de Boris Johnson y de Joe Biden, a poco de iniciado el conflicto, cuando ya habían redondeado un acuerdo entre los negociadores rusos y ucranianos. Bueno, ya no podía retroceder Alemania, ya no podía rectificar, por lo menos no en esos términos, ¿sí? Bien, estas las revelaciones novedosas de el artículo de Seymour Hersh. ¿Qué tal? Opiniones de los demoledores y las demoledoras. Quiero sus perspectivas también sobre esto. Mientras tanto, nosotros con 49.968 suscriptores a 32 suscriptores de los 50.000. Yo con una botella de agua acá, sin una botella de champán, pero debería, ¿no? En el caso de 50.000, descorcharla acá con todos ustedes, porque ustedes participan en esto, ustedes participan como parte, naturalmente, de esto. Para ustedes todo esto. Quiero presentar ahora
quiero presentar ahora las declaraciones de Victoria Nuland, algunas de ellas mencionadas en el artículo de Hersh, antes y después de la voladura. La primera de ellas, en realidad, lo loco de esto, las declaraciones amenazantes respecto a si Rusia comienza la invasión, vamos a determinar el fin de los gasoductos, esta declaración la realizó por lo menos en 2 oportunidades distintas, en 2 lugares distintas, Victoria Nuland. Hoy no lo recuerda nadie todo esto, ¿no? Como tampoco recuerdan la declaración del propio Biden, claro, porque genera vergüenza. ¿Recuerdan esa declaración? Esa amenaza en la cara a Scholz, y Scholz todo temeroso, ay, sí, vamos a determinar todos juntitos. Sí, así de juntitos, volados los gasoductos a la vuelta de tu esquina, vos casi congelado en el invierno, y mientras tanto Biden en la Casa Blanca con un martini con la aceitunita dentro y ¿no? En pantuflas en el salón oval de la Casa Blanca con las patas puestas encima del escritorio. Bueno, comencemos entonces con la primera de las declaraciones de Nuland. Por aquí. Esta. Con la traducción automática de YouTube, puede que a veces por lo general genera traducciones más o menos decentes, más o menos legibles, a veces comete errores, pero bueno. Esta el diálogo de alguna manera entre el senador republicano Ron Johnson el 7 de diciembre de 2021, en este momento en el cual todavía querían generar la disuasión después de los reportes de la movilización de tropas, pero antes del inicio de la invasión. Entonces, la llaman a Victoria Nuland desde el Senado para una interpelación, ¿no? Para que los senadores pudieran realizar preguntas que ella respondiera. Ahí de fondo es el exalcalde de Nueva York y asesor y abogado de Trump. Ay, cómo no recuerdo su nombre ahora. Bueno, ya lo voy a recordar en 2 segundos. En ese entonces un senador republicano también en funciones. Comencemos con Giuliani, ahí lo recordé, Giuliani, el famoso Giuliani. Comencemos con esta interpelación, primero la pregunta y después la respuesta y un ping-pong, una ida y vuelta entre este Ron Johnson y Victoria Nuland, ¿sí? One thing that I believe certainly the Senate Foreign Relations Committee is pretty unified on, it may not be unanimous, was our support for sanctions against Nord Stream 2 pipeline. And that I think many of us were very disappointed that those sanctions were not fully implemented and the construction continued. I can't think of a more powerful way to punish Russian aggression than by rolling back what progress has been made and, if at all possible, prevent the Nord Stream 2 from ever being completed. Is that something that is being discussed with allies? Is that something that's being contemplated? Absolutely. Pausa aquí. En este momento, ya construido el gasoducto, Biden hasta hace no mucho tiempo, antes del inicio de estas amenazas, con la postura de, bueno, ya construido, ¿qué vamos a reaccionar ahora? ¿No? Y entonces por eso refunfuña el senador republicano ¿por qué no determinaron la interrupción antes con sanciones a Rusia, con el cumplimiento de las sanciones a Rusia? Esas las sanciones de 2014, después de la anexión de Crimea. Estamos muy decepcionados, pero bueno, ¿cómo van a responder ahora en el caso de, cómo van a responder ahora? Porque convalidaron la construcción, no generaron trabas a la construcción a pesar de las sanciones, ¿y ahora qué con el gasoducto ya construido? Finales de 2021, recuerden. Y responde victoriamente, absolutamente. Absolutely. And as you recall from the July U.S.-German statement, that was very much in that statement that any moves, Russian aggression against Ukraine would have a direct impact on the pipeline. And that is our expectation and the conversation that we're having.
So again, Eso lo referido por Hersh en el artículo, eso de la respuesta de Nuland de, sí, claro, en el caso de una invasión vamos a reaccionar y nuestro acuerdo con los alemanes según la declaración de julio de 2021. Mentira, esa declaración de julio en ningún momento presenta ninguna amenaza de retaliación. Esa postura la presentó Nuland y Biden después, más adelante, ¿sí? No en julio. Acá la respuesta del and direct republicano. impact is one thing, but I'm literally talking about rolling back the pipeline. And you can loosely define that, but I mean, taking action that will prevent it from ever becoming operational. I think Estos tipos. Estoy hablando de rolling back, de retroceder, en términos vagos, de no lo quiero determinar, no quiero vocalizarlo, pero retroceder, de alguna manera, como lo llama él, impedir de que esté operativo, entre paréntesis, atentado, explosión, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Van a determinar una cosa así? ¿Van a realizar una acción para el impedimento de esto en el caso de invasión? ¿Sí o no? Y ahora la respuesta de Vicky. if President Putin moves on Ukraine, our expectation is that the pipeline will be suspended. Well, I certainly hope that the Senate Foreign Relations Committee would take up legislation to go beyond just suspending it, but from ending it permanently. But anyway, thank you, Undersecretary Nuland. Bueno, ahí lo llama suspenderlo. Y el tipo, no, pero ¿cómo solo suspenderlo? Querría más. Pero atención, porque en otra declaración de esos días también, esto ya un poquito más adelante, claro, esa de 7 del 12, el 7 de diciembre de 2021, aquí una de 27 de enero de 2022, 27 de enero del año pasado, poco antes de la invasión, con lo cual la postura de Nuland acá ya mucho más clara, nada de suspending it, de suspenderlo, sino aquí. Atención a las declaraciones. Un segundo, que esto sin audio. Por ahí, ahora sí. Cortita la declaración, es el extracto de esta declaración. En una declaración del Departamento de Estado, ¿sí? En la Casa Blanca. With regard to Nord Stream 2, we continue. Ay, Dios santo. Ay, una vez puesto el sonido, sacados los subtítulos por esta plataforma. Bueno, ahora sí. With regard to Nord Stream 2, we continue to have very strong and clear conversations with our German allies, and I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. One way or another, de una forma u otra, ¿no? Nord Stream 2 no avanzará, no seguirá adelante. Acá, esto como una muestra de ¿cómo llamarlos? Los entretelones entre los servicios de inteligencia y los halcones. Acá la amenaza de Nuland en enero referencia el Nord Stream 2, no el 1. Con lo cual ya habían comenzado, según Hersh, la planificación de este atentado de manera disuasoria. Pero, claro, en la cabeza de Nuland en ese entonces, en ese momento, aparecía la idea de la amenaza y la preparación eventual de un atentado para el Nord Stream 2 todavía no inaugurado. Todavía no sobre el Nord Stream 1. Por eso la declaración ahí, la amenaza solo respecto a uno de los gasoductos. Después, Scholz,
Biden en la reunión con Scholz, quiero recordar exactamente la fecha de eso, ahí ya abandona lo de solamente el Nord Stream 2, sino 7 de febrero, exacto, exacto, genera todo sentido, claro. Bueno, primero la declaración, la primera declaración de Nuland en diciembre, ¿no? Vamos a suspenderlo. Esto es el plan disuasorio. Diciembre. Un mes después, cada vez más cerca la invasión, cada vez más tropas, vamos a, one way or another, ¿no? De una manera u otra, vamos a evitar que comience el Nord Stream 2, enero de 2022. En la reunión de Scholz y Biden en la Casa Blanca, ya en 7 de febrero, unas semanas antes del inicio de la invasión, ahí la amenaza de Biden ya total. En el caso de invasión, we will put an end to it. Vamos a terminarlos, darlos por terminados, ¿sí? Ahí la amenaza a los dos y después todo lo relatado por Hersh en el artículo, ¿sí? Y de, más tarde, una vez volados, a partir de entonces, esto de aquí, esta declaración de Nuland, porque estos tipos, estas tipas en este caso, no son como halcones, no solo perpetran barbaridades, invasiones, asesinatos, guerras, cualquier cosa, sino que después además fanfarronean, ¿no? Con todo esto. Y aquí entonces, aquí la declaración de Nuland, muy cortita, atentos por favor, del día 11 de marzo del 2023, de este año ya, un par de meses después de la voladura, ¿no? Atención. I am, and I think the administration is very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea. A hunk of metal at the bottom of the sea. Un pedazo de metal en el fondo del mar. Nos congratula. Esa es la respuesta, si no recuerdo mal, a una interpelación de el senador Rubio, no recuerdo si es Rubio o de Ted Cruz, otro de los impresentables halcones neoconservadores republicanos, ahí representante de Texas en el Senado, Ted Cruz, si no recuerdo mal. Bueno, señoras y señores, 49.973 suscriptores en este momento, 27 todavía, pero 27 pendientes para los 50.000. Bueno, los vamos a contabilizar en las próximas horas, seguramente contabilizaremos los 50.000, así que el festejo, la celebración diferida para el día de mañana. Si quieren podemos responder unas preguntitas antes del cierre de la transmisión y después sí abandonamos por hoy. Y recuerden una vez más, mañana la charla con Guillermo Laferriere, ex militar, teniente retirado, teniente, no recuerdo ahora si su cargo, teniente o coronel, perdón, Guillermo, lo rectificaré mañana. Bueno, un militar de alto rango retirado, naturalmente ya, excombatiente de Malvinas y además analista geomilitar y geopolítico. Mañana nosotros con algunas muy buenas preguntas, algunas sobre las cuales ya el domingo deliberamos con Fernando Moragón, respecto al uso de los drones, al futuro de la guerra, las posibilidades de Ucrania de aquí en adelante, al cambio del tipo de guerra por parte de los ucranianos de una guerra, de una ofensiva hacia una guerra defensiva. Bueno, montón de preguntas sobre las cuales ya deliberamos, pero claro, mañana él puede presentar una mirada técnica con conocimiento militar verdadero y no solo, bueno, como nosotros, ¿no? Por encimita.
pues, nuestro conocimiento más político, económico, social que militar en sí, más allá de algunos conocimientos superficiales sobre el tema. Pregunta de Jürgen de Luján. ¿Qué debería hacer Rusia en respuesta a la voladura del Nord Stream? Bueno, más que qué debería, ya podemos responder con cómo reaccionó Rusia. Respondió con un redireccionamiento de los flujos de gas y de petróleo hacia los países del este, hacia los países asiáticos, en particular hacia China, hacia India y hacia otros países, además de generar mecanismos para la elusión, para sí, de trampas, de la elusión de las sanciones y de incluso la voladura de estos gasoductos para generar ese flujo, regenerar ese flujo hacia Europa por otros medios a un precio muchísimo mayor. Entonces, una parte todavía vendida y todavía una gran parte todavía vendida a Europa, porque Europa sin ese gas y sin ese petróleo no puede realizar sus actividades económicas, sociales, todavía parece dependiente de eso. Entonces, una parte enviada hacia Europa con mecanismos de elusión de las sanciones y de la voladura de los gasoductos, pero por sobre todas las cosas, la respuesta de Rusia apareció en el redireccionamiento de esos envíos hacia China, India y otros países. Si no recuerdo mal, China, los envíos a China y la India, a la China y a la India representaban más del 70% de los envíos y después el resto del 30% a otros países, Qatar, bueno, Indonesia, etcétera, etcétera. Irán, naturalmente, también, si no recuerdo mal, también Corea, las Coreas, etcétera, etcétera. Así que esa es la respuesta. Y eso de alguna manera efectiva, sin duda es efectiva. Y de alguna manera esa respuesta caracteriza muy bien a Putin, caracteriza a Putin como geoestratega. Otro líder más calentón, lo llamaríamos en Argentina, más voluble, habría reaccionado, ¿no? Reaccionaría con una retaliación. No, no. Los líderes fríos, calculadores, reaccionan a partir del cálculo geopolítico, geoestratégico, geoeconómico, ¿no? Costo-beneficio, bueno, esto, ¿cuál ahora nuestra respuesta para nuestro beneficio y para el perjuicio de nuestros enemigos? Esa es la respuesta de Putin. Buena pregunta, ATA 2006. ¿Qué opinan los ciudadanos en Alemania sobre la voladura? ¿Culpan a Rusia? ¿Exigen respuesta? ¿Cómo se explica tanta pasividad? Bueno, sobre esa pregunta, ATA 2006, eso de cómo se explica tanta pasividad, la difícil respuesta a esa pregunta en la charla con Florian Barbeck, hace, no recuerdo el número de charlas, hace 3 o 4 charlas atrás, bueno, sobre eso deliberábamos y presentamos algunas hipótesis bastante largas dentro de nuestra sorpresa, y especialmente de la de Florian, el alemán, entonces mucho más conocedor de todo esto, Florian Barbeck, una vez más, ese es su nombre, dentro de la sorpresa, ¿no? De una reacción por el momento tímida, moderada de la sociedad alemana, aunque cada vez mayor. Cuidado, porque cada vez mayor, aunque esto escondido por los medios, inmediatamente cualquier persona aquí con una voz crítica, inmediatamente te llaman pro-ruso, pro-Putin, cualquier cosa, pro Kim Jong-un, cualquier cosa. Aún si realizás críticas a Putin, a la guerra, lo mismo, vos parte del eje del mal y con las consecuencias, ¿no? La censura, en el caso de Fernando Moragón, directamente el pedido de sanciones, bueno, barbaridades de ese tipo.
Así que si quieren una respuesta un poquito más larga, ahí esa charla. De cualquier modo, Ata, en términos generales, por lo general, más allá de este creciente descontento y más allá de que mucha gente acompañó inicialmente el relato oficial de los medios alemanes, acompañando el relato del gobierno, más que el apoyo o el rechazo aparece el desconocimiento y la apatía. Es el problema de fondo, machaco con esto una vez más, es el problema de fondo aquí en Europa y la explicación de fondo de por qué las sociedades europeas, los europeos y las europeas de a pie tan afectados por esta guerra convalidan esto. No lo convalidan por un apasionado apoyo o un apasionado rechazo, sino por indiferencia, por abstención. Cuando uno abandona la participación política después de años de apatía, de desmovilización, bueno, uno aparece sujeto a esta posibilidad, a que los líderes determinen barbaridades y uno, mientras tanto, dedicado a, bueno, sí, lo suyo, ¿sí? Esa es la respuesta de fondo, ¿sí? Una más. Ayúdennos con las suscripciones, con la difusión, por favor, como siempre. Queremos un pedido especial, por favor, ayúdenos con la suscripción a nuestra página en Facebook. Clic por favor en seguir nuestra página de Facebook con el nombre del canal, Demoliendo Mitos de la Política. Debemos contabilizar 5.000 seguidores. Por ahora contabilizamos 1.000. Comenzamos hace no mucho con la página de Facebook. Bueno, cuando alcancemos, cuando contabilicemos 5.000, vamos a poder presentar los videos en Facebook con muchísima mayor difusión. Así que, por favor, si pueden, en la página de Facebook de Demoliendo Mitos de la Política, simplemente clic en seguir. Y aquí en YouTube, por favor, recuerden lo de la activación de la campanita. El otro día recorría las estadísticas del canal y muchos suscriptores no recuerdan la activación de la campanita y después se refunfuñan porque, ay, me lo perdí. Bueno, la campanita para eso, para que YouTube recuerde, los ayude a recordar. Además, nosotros presentamos también en la pestaña de comunidad, vamos presentando en YouTube siempre un anuncio de las próximas charlas o transmisiones o demás. Así que eso a ustedes a través de la campanita los participan de todo eso. Bueno, pregunta de José Andrés Cabrera Beneto por aquí. Nord Stream era de Alemania o Rusia, ¿cómo se financió? De los dos. De los dos. Si no recuerdo mal, la financiación en un 51% de Rusia y en un 49% de Alemania. Caso de Alemania, de empresas, de grandes empresas, con toda esa inversión, eso lo remachaba Florian Barbeck acá en la charla. Esto, y eso lo tan llamativo de la complacencia europea, esta guerra está generando pérdidas, así como genera ganancias cuantiosas para el sector armamentístico, para algunas empresas, grandes empresas alemanas, esto está generando una debacle. Grandes pérdidas de dinero, incluidas estas empresas alemanas, las cuales participaron en la construcción y la financiación de esto, este 49% de dinero puesto por Alemania. Si no recuerdo mal la cifra referida en ese diálogo, ese 49%, algo así como 20.000 millones de euros. Nada más y nada menos. 20.000 millones de euros, como lo llamó Nuland, un pedazo de hierro en el fondo del océano. Bueno, pero esa es la situación, la increíble situación actual y de ahí lo llamativo. Bueno, queridos demoledores y demoledoras, 49.981. 19 todavía, pero vamos a redondear acá porque ya casi las 12, las 0:23 de la madrugada, las 12:20 de la madrugada aquí. Así que vamos a redondear y mañana recomenzamos con la charla, como siempre, a las 23 horas, a las 11 de la noche
de aquí de Alemania. Los horarios ahí los presentamos tanto en la pestaña de comunidad de nuestro canal, como también en nuestra página de Instagram. Acompáñenos ahí también, y siempre también en la página, una vez más, de Facebook ahí también. Si nos quieren ayudar con una contribución a través de PayPal o de una membresía, mejor aún. De cualquier modo, con la difusión ya nos ayudan un montón. Muchas gracias, Beatriz, como siempre, por la moderación. Y señoras y señores, demoledores y demoledoras, hasta dentro de un par de horas, hasta el día de mañana. Chau, los quiero mucho. Chau.